Muy bien, hermanos, pues buenas noches. Voy a compartirles la pantalla para poder iniciar nuestra lección del día de hoy. Permítame tantito. Muy bien. Ok, pues ya estamos ahí. Vamos a dar inicio con la lección número 8, hermanos. Lección número 8, que es la fiesta de la Pascua. Muy bien, pues es la fiesta de la Pascua, la número 8. Y en nuestra materia de usos y costumbres, vamos a comenzar con la clase de hoy. Y esta fiesta que vamos a iniciar o que vamos a ver es la Pascua. Y esta tiene más de 5,000 años, como ustedes bien saben. Todavía inclusive la siguen celebrando los judíos de la manera en que Dios se las indicó. Siguen comiendo ellos tal como lo hicieron aquella vez en Egipto que salieron para la tierra prometida. El Antiguo Testamento enseña que cada uno de los que estuvieron en Egipto, cuando Dios les mandó en el Éxodo a que realizaran la Pascua, cada uno iba a estar en su casa. E inclusive hasta el día de hoy siguen haciendo esa celebración en sus casas para poder estar en la presencia de Dios y que su casa sea como se dice en hebreo, es una palabra que se escribe misbeach, misbach. Eh, bueno, así se pronuncia Misbej. Ahorita les voy a decir las letras. Y esta habla acerca de una casa en donde se reúnen para adorar a Dios. Así le llaman. Por ahí estuve yo revisando y preparando la enseñanza. Aprendí que el altar en hebreo se pronuncia Misbeach, Misbeach. Y se escribe con 4 letras. Le voy a decir cuáles son las 4 letras. Es M, Z, B de bueno y J de Jaime. Y que cada una de las letras tiene un significado, fíjense, según las enseñanzas judías y de acuerdo a un acróstico que hemos visto que es como un acróstico, la M, la primera letra sería Mejilá, hebreo, y significa perdón. La Z se dice Sehut, Sehut, y significa buenas obras. La B es de Barajá y significa bendiciones. Y la última, la J, es de Jaim, que quiere decir vidas. Bueno, entonces entendí que para tener un verdadero altar debería de tener esos 4 puntales, sin importar si el altar es familiar, congregacional o personal. No se podían excluir estas 4 dimensiones. El Señor nos permite que sin olvidar esos 4 cuernos en el altar, ¿recuerdan los 4 cuernos que había en el altar? Esa debe de ser la alabanza en la iglesia. Debe ser un altar de adoración, el que debemos tener cuando vamos a la iglesia, adoramos y alabamos. Los judíos saben muy bien que siempre su mesa, o sea, su mesa donde ellos comen, en donde ellos también estudian, siempre deben de honrar a Dios, porque ese es un altar para encenderlo hacia la presencia de Dios. Así lo ven ellos todo, aún. Por eso la Pascua en los hogares de ellos han comprendido que cuando celebran esta festividad de la Pascua, invitan a Dios en sus hogares y es muy importante. Para nosotros, nuestra Pascua, ya sabemos muy bien que es Cristo Jesús y que invitamos a Jesús en nuestros hogares en todo momento. Nosotros invocamos y ponemos el nombre de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Muy bien. Luego, ¿qué es la Pascua? Vamos a ver, la Pascua se escribe en hebreo, ahí en el lado derecho puse la palabra, se llama Pesaj, sí se pronuncia Pesaj. Y vamos a ver con la referencia bíblica que está en Levítico 23:5, ¿sí? Ahí lo tenemos en la pantalla. Levítico 23:5, le pido de favor a mi hermana Adriana Soto si por favor lee Levítico 23:5.
Claro. En el primer mes, el día 14 del mes, al atardecer, es la Pascua de Jehová. Amén. Muy bien. Es la Pascua de Jehová que se dice Pesaj. ¿Qué es Pascua? Es la primera de las fiestas. Ya habíamos visto por ahí, ¿verdad? El calendario que se cumplió totalmente con nuestro Señor Jesucristo. El calendario bíblico, como habíamos visto también en clases pasadas, comienza con el mes de la primavera, el mes de Abib, y es el primer mes que se anuncia en la Biblia. Este mes de Abib también significa siempre verde, siempre verde. Por eso se anuncia y se dice que es dentro de la primavera. Son las fiestas que están dentro de la primavera. La Pascua se celebra en la noche del 14, como leía la hermana, de ese primer mes de Abib. Y en la misma es sacrificado el cordero, ¿verdad? Si ustedes leen en Éxodo 12, también Dios le dio a Moisés detalladas indicaciones de cómo tenía que hacer, cómo deberían de hacer eso toda esa noche, en la cual habría de pasar por Egipto, ¿sí? Por eso en la Pascua se celebra la liberación. Pascua para ellos significa la liberación de la esclavitud que tuvieron en Egipto. Por eso lo tienen muy presente. En esa noche hubo un cambio en sus vidas. De la esclavitud salieron a la libertad. ¿Quién les daba esa libertad y les daba la oportunidad de ser redimidos? ¿Quién era? Pues Dios, nuestro Dios. Dios es el que se encargó de estar redimiendo su pueblo. El nombre de la fiesta en hebreo, como dijimos, es Pesaj. Como hace un rato bueno, decíamos, ellos, quiere decir, más bien, quiere decir pasar por alto o pasar por encima. Eso es lo que significa Pascua, Pesaj. Y proviene de las instrucciones dadas por Dios a Moisés para que recordaran que Dios cumple sus promesas. Y está escrito ahí en Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 8. Y le pido a mi hermana Mónica García Valtierra si nos puede leer, por favor, esas citas. Éxodo 6, del 6 al 8. Claro que sí, pastor. Dice, y por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y y los redimiré con brazos extendidos y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que le daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y hoy y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Ven, hermana. Esta es la promesa que Dios les dio al pueblo de Israel, que los iba a sacar de sus tareas pesadas, de su esclavitud de Egipto. Por eso lo siguen recordando y siguen recordando quién los sacó para poder ser una nación, para ser un pueblo totalmente diferente. ¿Quién los sacó para poder extender él su brazo y redimirlos? Esa fue una promesa que Dios la estaba cumpliendo en la Pascua. Bien. Dios mandó a través de Moisés que cada familia israelita apartara el día 10 del primer mes de Nisan o de Abib, que es el mismo mes, los dos se refieren a lo mismo. Bueno, el día 10 es 4 días antes de iniciar la Pascua, ¿verdad? Nada más que este mes de Nisan o Abib es el mismo mes, pero se nombra Nisan porque es el mes cívico y Abib porque es el mes religioso para ellos, pero es el mismo mes. Entonces, dice que el día 10 del primer mes, un cordero macho de un año, sin defectos, ya fuera de oveja o de cabra, iba a ser sacrificado. Así se los dijo él y vamos a leer, se los dijo en este Éxodo capítulo 12, versículos 3. Digo, Éxodo capítulo 12, versículos 3 al 6. Y le pido por favor a mi hermana Cintia Pereira, si nos puede leer ese.
esos pasajes de Éxodo 12? Sí, pastor, soy yo. No sé por qué le sale el nombre de mi esposa ahí. Ah, yo creo que está en la, en la Sí. computadora, pero adelante, hermano. Sí, perdón. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. De las dos tardes. Gracias, hermano. Sí, ahí dicen, en nuestra cultura, tal vez no somos tan meticulosos, ¿verdad? Cuando vamos a comer algo, cuando vamos a recibir algo, o sea, no lo revisamos, o a lo mejor alguien de ustedes sí, ¿no? Así que sean muy meticulosos. Decía por acá un dicho que decía, a caballo dado no se le ve el colmillo. O sea, no lo revisamos, ¿verdad? Pero en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, en los tiempos de los israelitas, e inclusive hasta el día de hoy, el pueblo de Israel, cuando agarran un cordero, ya sea de una oveja, de una cabra, tiene que ser perfecto, tiene que ser sin defectos. Por ejemplo, en los mataderos de Israel, o los rastros como los conocemos aquí en México, en Argentina, no sé cómo lo conozcan, donde matan los animales, los llevan a las carnicerías. Cuando van a hacer esto, cuando van a matar o cuando van a presentar una ofrenda ante Dios, están ahí todos aquellos que los examinan. Son como los filtros, o sea, son los sacerdotes que examinan el cordero, ¿verdad? ¿Y cómo creen que lo examinan? Empiezan, inclusive dicen que algunos a veces con una lupa, agarran una lupa y están observando que no tengan manchas negras en el pelaje, nada que impida, ¿verdad? Que el animal no sea apto. Porque si tiene una pequeña mancha, si hay una curvatura mal, si las patas no están derechas, bueno, todo lo examinan. Si hay algún defecto, ese animalito no puede ser sacrificado. Así es, todavía. Y así se lo indicó Dios, porque así se los indicó. Y es por eso por lo que podemos ver que las ofrendas en Israel son ofrendas que son, la verdad, dignas para un rey. En nuestro caso, tal vez no estamos acostumbrados a eso. Inclusive hay veces que pues caemos hasta en aquello de repente no ofrendamos nuestros diezmos. O bueno, si dejamos de hablar de lo monetario, inclusive en nuestra propia persona ante Dios, para cuando nos presentamos ante Él, debemos ser dignos, debemos estar limpios, debemos ser sin mancha, ¿verdad? Pero pues nadie lo podemos lograr. Porque todavía existen muchos defectos en nuestras vidas y Dios quiere que ofrendemos, como decía Pablo, que presentemos nuestros cuerpos como una ofrenda grata ante Dios. Cuando hablaba de eso, hablaba acerca de que nosotros tenemos que empezar a dejar nuestro viejo hombre, quitarnos todo, limpiarnos para poder ser una ofrenda para con Dios. Bueno, Dios también lo mandó vamos a leer ahí, en Éxodo capítulo 12, versículos 7 al 8. Dice la palabra de Dios, le pido a mi hermana Carmen Silva, si nos puede leer Éxodo 12, 7, el 8, 7 y 8. Sí, pastor, palabra de Dios. Éxodo 12:7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en 2 postes, y en el dintel de las casas que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Amén. Amén. Así era como les decía Dios que tenían que hacerlo, ¿verdad? Ya lo hemos, pues lo hemos leído muchas veces, lo hemos escuchado. Dios les mandó tres cosas. Primero, que mataran al cordero, al corderito. Segundo, que cuando saliera la sangre de ese animal, la pusieran en los postes de su casa y en el dintel. Y tercero, que asaran el animal y ya cuando estaba asado el animal, ahora lo iban a comer. ¿Con qué? Con un pan sin levaduras. Y después, con las hierbas amargas. Creo que la siguiente clase esto es sobre los panes y levaduras y las hierbas amargas.
Esto lo hacían para la Pascua en Israel y lo siguen haciendo hasta hoy. Estas tres cosas son principales. No debe de haber nada que impida que lo tengan ellos. Ese pan sin levadura representa a nuestro Señor Jesucristo. Pero ese pan es como una galleta, como una torta de trigo, ¿verdad? Yo creo que han visto por ahí luego algunas que a lo mejor no es el pan sin levadura, pero sí lo representa el pan que venden también, lo vemos, pero es diferente al que ellos hacen, que no se les echa absolutamente nada de levadura. Pero ¿para qué sirve la levadura, hermanos? Bueno, para que la masa aumente su volumen, o sea, toma aire y aumenta su tamaño. Y así es como se leuda, se infla la masa, ¿verdad? Es como decimos, la levadura es un tipo de pecado, ¿verdad? Entonces nos inflamos, nos creemos más, tomamos aire, ¿verdad? Pero para eso debe de tener un cierto reposo, o sea, para que eso pase, la levadura debe de llevar un cierto reposo. Aquí es cuando Dios les dice, coman pan sin levadura. Esto es porque iba a ser solamente un pan que no se leudara, o sea, que no reposara, que no tuviera ese tiempo. Ahí están esperando a entrar, pero no puedo entrar yo. Permítanme ver, porque hay unos hermanos ahí. No sé qué pasó. Ya. Ya están entrando. Perdón, porque... Ok. Sí, entonces ese pan que no se leudara, que no tuviera ese tiempo de reposo, porque iba a ser muy rápido. Esta comida iba a tener que ser muy rápida, porque en ese momento, cuando Dios iba a pasar por Egipto, iba a matar a todo primogénito. ¿Se acuerdan del ángel de muerte? Bueno, en ese momento iban a comer rápido para poder salir después, salir de Egipto e ir a la tierra que Dios les había mandado, a la tierra prometida. Entonces, se les había mandado que tomaran ese pan sin levadura para que fuera rápida su salida. Y después, las hierbas amargas. Iban a comerlas también. Bueno, luego en Éxodo capítulo 12, versículo 12, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Ahí le está diciendo, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Firma, ¿quién firma? Yo, Jehová. ¿Sí? Él siempre decía, yo, Jehová, yo soy su Dios. Podemos ver que Jesús es nuestra Pascua ahora, y ver también que es el Cordero de Dios, ¿sí? Dice en Juan capítulo 1, versículo 29. Le pido a mi hermana Julieta si nos puede leer ahí Juan 1, 29. Hermano Jaime, ¿lo puedo leer yo? Sí, No le funciona adelante. el micrófono a Julieta. Ok. Dice, primero Juan 1:29, Adelante, sí. dice, al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. ¿Quién estaba hablando ahí? Juan el Bautista, ¿verdad? Conocía perfectamente bien el Antiguo Testamento, Juan, y sabía cuál era la Pascua, porque la celebraba como judío. Pero cuando vio a Jesús, se imaginan esa impresión, ¿no? Cuando vio su presencia y cuando lo vio que iba atrás de él, dijo, este es el verdadero Cordero. Este es el que va a quitar los pecados. Ese es el que va a cubrirnos, el que nos va a guardar y no va a dejar que el ángel de la muerte pase sobre nuestras vidas. Eso era lo que veía Juan el Bautista. El sacrificio de Jesús sucedió exactamente a la hora en que se sacrifica el cordero en el templo. Cuando lo hacían ellos, el sacrificio en el templo, fue la hora en que murió Jesús. Hay ciertas horas, ¿no? En la Biblia habla en Juan capítulo 19, versículo 14. Vamos a leerlo. Juan 19, 14. Dice así. Perdón. Se me movió muy rápido esto. Ok. Juan 19, 14.
Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, dice, la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Bueno, en Éxodo, cuando veíamos que iba a ser entre las 2 tardes, en la cultura judía tienen 2 tardes, ¿sí? La primera tarde comienza, o sea, en su día son 2 tardes. La primera tarde comienza a las 12 del día, cuando empieza a descender la temperatura. Y la segunda tarde es a las 6 de la tarde, cuando ya se empieza a ocultar el sol y a oscurecerse. Esas son las 2 tardes de las que habla aquí. A la hora sexta, un judío comienza su mañana, o sea, a las 6 de la mañana es la hora sexta. No como nosotros que iniciamos a las 12 de la noche, ¿verdad? Y comienza entonces a las 6 de la mañana y la hora sexta era a las 12 del día para ellos, las 12 del día. Y esta era la preparación de la Pascua. Cuando los judíos veían, y bueno, y vieron que era la hora sexta y dijeron, he aquí vuestro rey, ellos entendían perfectamente bien acerca de los horarios. La Pascua se prepara el 14 de Nisan. Las autoridades querían evitar que Jesús muriera el día de la Pascua, porque ¿por qué querían las autoridades que Jesús muriera o la sacrificaran antes de la Pascua? Bueno, porque en todas las fiestas de Levítico 23, cuando van a hablar de una fiesta, se menciona y no hará nada. O sea, durante la Pascua no harán nada. Ni tú, ni tu prójimo, ni tu siervo, ni tu sierva. No podían hacer nada porque iba a comenzar el Shabbat. Ya saben, les he comentado del Shabbat y ustedes lo saben muy bien del Shabbat. No hacen nada, inclusive ahora, ¿eh? Y eso empezaba a las 6 de la tarde. Entonces no querían que se extendiera más la crucifixión de Jesús. Era bien importante para los judíos que se sacrificara, que se hiciera la Pascua antes del Shabbat, antes de su día de reposo. Luego, en Mateo 26, versículos 4 a 5, si me lee, por favor, si mi hermana Mabel, si nos lee, por favor, Mateo 26, 4, 5. No está en la pantalla, pero se lo puede buscar. Mateo 26, 4, 5. Bueno, sí. Mi hermana Alejandra Aguilar, por favor, si nos puede leer, por favor. Mateo 26, 4, 5. Sí, dice, las autoridades querían evitar que Jesús muriera el día de la Pascua, el día de la Pascua. 26, 4, 5, ¿me dio? Sí, 26, es el ¿sí? que está aquí, hermano, ¿verdad? No, es que le decía que lo leyera. Bueno, dice así, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Ese es Mateo 26, 4, 5. Es que querían que Jesús fuera crucificado antes de la fiesta. Si ustedes se dan cuenta, las autoridades querían evitar que Jesús muriera en el día de la Pascua. Y no solamente eso, a partir de las 6 de la tarde ya no pueden salir de sus hogares, como veíamos. Tienen que estar en la sinagoga y ya no tenían que estar en la sinagoga y ya no pueden salir, o en sus casas, ¿verdad? Así que por eso querían evitarlo. Luego ellos querían solamente crucificar a Cristo antes de la Pascua. Tras una larga noche, para las autoridades, ¿se imaginan todo lo que tuvieron que ahí estar buscando? La cuestión estuvo resuelta a las 9 de la mañana. ¿Por qué es importante? Porque Jesús estuvo clavado en la cruz. ¿Cuántas horas? De las 9 de la mañana para nosotros, ¿sí? Hasta las 3 de la tarde, momento en el que murió. Dice, la tradición judía en Deuteronomio 16, versículos 5 al 7, si lo buscan en su Biblia, dice, lo leen por favor, mi hermano Ernesto Córdoba, Deuteronomio 16,
del 5 al 7. Por favor. Voy, pastor. Sí, claro. Dice así. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere, para que habite allí su nombre, sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. El siguiente, hermano. Y Y la la... asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. Amén, gracias. Así, en estos horarios, cuando habla acerca de las 2 tardes y cuando habla acerca de la puesta del sol, debe ser antes de las 6 de la tarde. Tenían que hacer este sacrificio. ¿Qué? Porque después de las 6 de la tarde, como sabíamos, comienza su día. Y más si es Shabbat, no podían hacer ninguna actividad. Según lo que nos dice el Levítico 23, no podían hacerlo. Como había miles de animales para sacrificar también, dice, deberían de comenzar el sacrificio a las 3 de la tarde para cumplirlo antes o hasta las 6 de la tarde, antes de las 6 de la tarde. Por eso, por lo que comenzaban a sacrificar los animales desde las 3 de la tarde. Tenían que hacerlo y terminarlo antes de las 6. Así es lo que querían que pasara con nuestro Señor Jesucristo. Toda la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo se cumplió exactamente en el horario que a un cordero lo empiezan a sacrificar para morir, ¿sí? O sea, él empezó desde ahí. Y estar expuesto ante todo el pueblo para poder significar que Dios les libró por medio de la sangre de ese cordero. Todo lo cumplió el Señor. Las señales fueron visibles para todos. Vamos a ir a Mateo 27. Mateo capítulo 27, versículos 41 al 45. Lo voy a leer aquí. Dice así la palabra de Dios. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y si es el rey de los judíos, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios, le decían los fariseos, los escribas. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Sí, es cuando estuvo todo obscuros. Hubo tinieblas por 3 horas sobre la tierra, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Y entonces, cuando Jesús murió, además, dice, la tierra tembló, la roca se partió y el velo del templo se rasgó justo a la hora en la cual en el templo se comenzaban los sacrificios de los corderos de la Pascua. Estaban sacrificando a Cristo Jesús en el Monte de los Olivos, mientras que en el templo empezaban con los sacrificios de los corderos de la Pascua. Los fariseos en ese momento estaban en una ceguera espiritual completa y siguen todavía, muchos, porque estaban matando a un hombre crucificado, mientras que en las sinagogas, en el templo, ellos mataban a los corderos para ir a la Pascua. Luego vamos también ahí Mateo 27. Mateo 27 ahora de los versículos 45 a 51, 27, del 45 al 51. Y le voy a pedir de favor a, a mi hermana Paulina Méndez si nos lee, por favor, Mateo 27 del 45 al 51. Sí, pastor, buenas noches. Buenas Y noches. en la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena.
Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama a este. Al instante corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamando a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Amén. Así es, sí, de todo lo que pasó. Debió de haber sido algo tremendo, ¿verdad? Si hubiésemos estado ahí. Para un judío su mañana comienza a las 6 de la mañana, y dice que comenzó la crucifixión a la hora sexta. Si el judío comienza su mañana a las 6, entonces la hora sexta para nosotros sería a las 12 del día. Y la hora novena es a las 3 de la tarde, habíamos visto, que fue cuando Cristo Jesús expiró y murió. Pero se dan cuenta cómo todo encaja perfectamente de acuerdo a las escrituras y a lo que sucedió en la realidad. Y no solamente eso, dice que se abrieron los sepulcros y muchos resucitaron. Fue la libertad de muchos que estaban en la esclavitud, que estaban muertos porque no tenían a Jesucristo. Es tan importante cada parte de lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo era posible que todo eso los fariseos no lo vieran? Y hasta el día de hoy no lo ven muchos judíos. Nuestro Señor Jesucristo se ha presentado y nos han enseñado con estas palabras inspiradas en la Biblia, ¿verdad? Cómo nuestro Señor Jesucristo ha cumplido la Pascua totalmente. Lo veíamos cuáles eran las fiestas que se habían cumplido y una de ellas es también la Pascua. Si podemos darnos cuenta, es algo maravilloso. Vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 22. Se los voy a leer aquí. Dice, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Ahí se los estaban diciendo. Cuando hacen esta celebración de la Pascua, lo hacen en sus casas, en sus hogares, y no salen, se quedan en sus hogares. Ese tiempo de la Pascua en el mes de Aviv o de Nisan. Se celebra esto entre marzo y abril, lo sabemos, ¿verdad? Cuando comienza la primavera. Para la mayor parte del mundo así se celebra, o inclusive de algunos países, es cuando comienzan las vacaciones de Semana Santa, ¿no? Como aquí en México. Pero el judío en sí, en esas fechas, las ocupa para estar en su hogar y no sale, porque todavía tienen ese pensamiento que en el Antiguo Testamento que dice que el ángel de muerte pasa por sus hogares y por eso celebran sus fiestas, porque los israelitas se sentían a salvo. ¿Cómo se sentían a salvo? Tras los postes pintados de su puerta y su dintel, mientras nosotros ahora estamos seguros si permanecemos, claro, en Cristo Jesús. Ahora, esta fiesta no la celebran con la sangre pintada en el dintel, obviamente ya no lo hacen así. En sus puertas, más bien en sus mesas ponen un hueso, fíjense, ponen un hueso, bueno, por ahí ponen un hueso de un cordero, el hueso más largo del cordero. Pero no solamente eso, además ponen sus copas de vino, simbolizando la sangre del cordero. Ellos la levantan y le dan gracias a Dios, porque con este pacto de sangre los ha liberado de la esclavitud y la levantan. Fíjense, la levantan. Por eso antes de la crucifixión en Juan capítulo 15, tanto enfatizó Jesús de que permanecieran en Él. Permanecer en Él incluye sobre todo obedecer sus mandamientos, de la misma manera que los israelitas tuvieron que creer y hacer lo que Moisés les indicaba para ser redimidos de la condenación. En ese momento, cuando Moisés pasó con todos los israelitas y les mostró y les enseñó que tenían que matar un animalito, esa sangre tenía que ser puesta en los dinteles, en los marcos de las puertas.
Todo eso para poder ser salvos. Tenían que obedecer. Ahora nosotros, permanecer nosotros ahora con nuestro Señor Jesucristo también es obedecer sus mandamientos. Él decía, si me amas, guarda mis mandamientos. Eso es estar bajo la cobertura del Cordero que murió por nosotros en la cruz. Luego dice en Éxodo capítulo 12, versículo 11, dice, Éxodo 12, 11. Está ahí escrito y le pido a mi hermana Erika Salazar si nos lee, por favor. Éxodo 12, 11. Amén. Dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Apresuradamente es la Pascua de Jehová. Bien. Sí, ahí está. Como les hablábamos hace rato de que tenían que comerlo apresuradamente porque tenían que salir, ¿verdad? Tenían que salir también de Egipto y tenían que tener pues la sangre, ¿verdad? En las puertas, en las postes y en el dintel de su puerta. Los israelitas conocían perfectamente bien que este alimento, o sea, la sangre, perdón, el pan sin levadura tenía que ser así, sin levadura. No podían sentarse, no podían estar descansando, tenían que ceñir sus lomos, o sea, cerrar sus cinturones y vamos, estar preparados con su calzado y su bordón en su mano, porque iban a comerlo apresuradamente, tenía que ser rápido, no podían tampoco tener en reposo la masa. También nosotros como creyentes en el Señor Jesucristo deberíamos tener una postura adecuada, ¿sí? Tal como dice Hebreos capítulo 13, versículo 14. Lo leo. Dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, ¿sí? Nosotros no somos de aquí, estamos como peregrinos. Es importante que nosotros podamos entender que esta no es nuestra ciudadanía, que nuestra Pascua murió por nosotros y fue Cristo Jesús. Y que ahora nosotros tenemos que estar preparados. ¿Para qué? Bueno, para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la preparación, eso es lo que necesita Dios, enseñarnos al pueblo de Israel y hasta el día de hoy lo siguen haciendo en su Pascua, ¿sí? Ellos siguen haciendo la Pascua, siguen preguntando, por ejemplo, sus niños les preguntan por qué comemos esta fiesta parados, porque tienen que comerla parados, o sea, es como estar listos para salir corriendo, ¿sí? Entonces tienen que estar parados. ¿Por qué comemos el pan sin levadura? También. ¿Por qué tenemos que tener otra prenda puesta? Se ponen dos prendas, o sea, se ponen dos vestimentas. Y entonces les enseñan por qué Dios nos enseñó que tenemos que comer para salir rápido, o sea, por qué tenían que comer de esa forma para salir rápido de la esclavitud a la libertad. Y hoy todavía lo siguen recordando ellos. Nosotros con nuestro Señor Jesucristo deberíamos estar atentos para la segunda venida de Él. ¿Por qué? Porque este no es nuestro lugar, ya lo veíamos, no vamos a permanecer aquí. Debemos ser peregrinos armados ¿con qué? Con la armadura espiritual, ¿sí? Que Pablo detalla también en Efesios capítulo 6 del 13 al 17. Luego la leen con calma. Cuando nos dice ceñidos con la verdad, calzados de los pies calzados los pies con la paz y en la mano la espada del Espíritu, ¿verdad? La cual es la palabra de Dios. Aquí ya Pablo nos lo hace más detallado en el Nuevo Testamento. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Al pueblo de Israel los preparó para poder salir y para poder tener una libertad y estar bajo la cobertura de Dios, ¿sí? Hay veces que nosotros no lo comprendemos. Si la Pascua ya dio lo principal, que fue nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros tenemos que estar preparados para la venida de Él, para la segunda venida de Él. Pero aún se mencionan algunos detalles más que tienen un significado simbólico. Tal es el caso de Éxodo capítulo 12, versículo 8, donde dice que el cordero había de ser comido con hierbas amargas. Esto significa, alude al amargo sufrimiento de Jesús por nosotros. Eso es lo de las hierbas amargas.
El pueblo de Israel lo come cuando termina de comer el cordero. Comen el cordero, toman las hierbas amargas. Y las hierbas amargas es como el perejil, lo que comen. Y también tienen rábanos. El rábano lo remojan con sal. Las hierbas amargas es el perejil. Toman una hoja y se lo comen y empiezan a decir, esto sí que es amargo. ¿Se imaginan? Dice, es para recordarles lo amargo que teníamos en nuestras vidas anteriores en Egipto, cuando vivíamos esclavos. Era tan amargo y es por eso que cuando ellos ponen eso en su boca, les recuerda lo amargo que era su vida, para que no se les olvide y lo siguen haciendo. Esto alude al amargo sufrimiento ahora, en el caso de nosotros, al sufrimiento de Jesús que tuvo Él por nosotros. Imagínense cómo sufrió nuestro Señor Jesucristo, lo amargo que tuvo que Él cargar todos nuestros pecados. Dice en Éxodo capítulo 12, versículo 46, que ningún hueso del cordero, ahí dice también otra situación que es pues muy significativa. Dice que ningún hueso del cordero de la Pascua podía ser quebrado. ¿Sí? Y así se menciona también en Juan capítulo 19 del 33 al 36. Era importante que cuando este cordero lo mataban no tenía que ser quebrado. Ninguno de sus huesos tenía que ser quebrado. Así dice en Éxodo capítulo 12, versículos 46. Dice así, lo leo. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Así es que se comerán esa carne dentro de su casa y ningún hueso será quebrado del animalito. Todos los huesos tienen que ser completos, no tienen que romper ningún hueso. Ahora les decía, ponen el hueso más largo del cordero sobre su mesa, porque no matan el cordero. Y luego vamos a Juan capítulo 19, versículos 33 al 36. Y le pido de favor a mi hermana Cecilia Sandy Choque, si nos puede leer Juan 19, 33 al 36. Bueno, si no puede abrir su micrófono, por ahí no está. Leticia Silva, hermanita Leticia Silva, si nos lee, por favor. Juan 19, 33 al 36. Sí, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con la lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creéis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese las escrituras, no será quebrado hueso suyo. Amén. Ahí está. Si se dan cuenta, no le quebraron ningún hueso, eso lo sabemos, ¿verdad? En la cultura romana, todos aquellos que eran crucificados, ¿qué les pasaba? Bueno, para que se adelantara su muerte, tenían que quebrarle un hueso eh, para que muriera más rápido de asfixia, inclusive le rompían las rodillas, ¿verdad? En ese momento, cuando fueron a ver a Cristo en la cruz, a nuestro Señor, ya crucificado, vieron que tenían que romperle un hueso para que muriera. Pero se dieron cuenta y cuando se dieron cuenta, él ya estaba muerto, ¿sí? Y cuando enterraron la lanza se dieron cuenta que nuestro Señor ya había fallecido. En realidad no había necesidad de quebrarle ya ningún hueso, pero fue para que se cumpliera la escritura. Por eso no se quebró ningún hueso. Así es como el cordero en el Antiguo Testamento enseña que tenían que comerse ese animalito. Me enseñaban. Y no tenía que ser quebrado ningún hueso. Cumple nuestro Señor Jesucristo esa parte también, ¿sí? De manera que podemos decir, como dice Pablo, porque nuestra Pascua, que es Cristo Jesús, ya fue sacrificada por nosotros. Y luego en Mateo capítulo 12, versículo 40, dice, porque
como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Habla 3 días y 3 noches. La fiesta de la Pascua tiene dos connotaciones. Primero, representa el sacrificio de Jesús, cuya sangre nos limpia de todo pecado. Y representa también el pago hecho por nuestra libertad del pecado. Nuestro Señor Jesucristo, cuando murió el 14 de Nisan, fueron 2 tardes. Cuando ellos comenzaron el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, todavía no comenzaba la Pascua. La Pascua comienza con panes sin levadura y los primeros frutos 3 días después. Tienen que celebrar esta fiesta. Cuando nuestro Señor Jesucristo lo entierran y cuando ya los judíos vuelven a regresar y ver la tumba de nuestro Señor Jesucristo, porque en el tercer día se cumplía eh, hasta las 6 de la tarde, el domingo a las 6 ahí se cumplía el tercer día, y ellos se dieron cuenta. En ese momento, cuando llegaron a la tumba, ya no estaba nuestro Señor Jesucristo, porque había cumplido los 3 días. Entonces podemos ver que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la sangre nos limpió de todo pecado, su sangre de Él. Y esto nos libra del ángel de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Nos libra de ese ángel de muerte, nos limpia de todo pecado y también representa el pago con su vida, que Él pagó con su vida nuestra libertad. Así fue, ¿sí? Bueno, gracias a que ha cumplido nuestro Señor Jesucristo todo lo que pasó y todo lo que dice el Antiguo Testamento de la Pascua, por gracia somos salvos. El pueblo de Israel hasta el día de hoy sigue celebrando la Pascua. Tienen que ir a Jerusalén a reunirse con las familias para poder concentrarse y estar celebrando la Pascua. No pueden ir en cada hogar de cada país, tienen que estar ahí. No va a llover hasta que yo diga, porque tú no hablabas a Dios. Perdón, por ahí alguien tiene su micrófono abierto, si lo puede cerrar. Sí, tienen que ir a Jerusalén a reunirse. Muchos de los judíos van a Jerusalén cada año para poder concentrarse, celebrar la Pascua. No pueden ir bueno, pueden estar en cada hogar de cada país, tienen que estar, pero por lo regular siempre van a Jerusalén a celebrar su Pascua hasta el día de hoy. ¿Sí? Por último, vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hay algo interesante, muy interesante. Si ustedes leen algunos artículos de los judíos, ya no matan a un cordero. Ya no es en las sinagogas, están matando a los corderitos, no, pero ponen lo que les decía, el hueso más largo de un cordero en la mesa, simbolizando el cordero que mataban. Y les han dicho qué es lo que hacían. Y ¿por qué ya no matan ese cordero? Bueno, todavía no han tenido una respuesta concreta, no han dicho exactamente, o sea, como que todavía no entienden, pero hablan de que la revelación de algunos ortodoxos, judíos ortodoxos, que dicen que la Pascua ha sido cumplida y muerto un animalito para siempre, pero no lo reconocen. Eso lo dicen, lo nombran, pero no manifiestan que es nuestro Señor Jesucristo, pero ya no matan al cordero. Entonces, es algo que ellos no lo entienden aún. Algunos ya lo han reconocido, algunos lo reconocen y lo dicen en secreto inclusive, o no lo dicen públicamente para que no sean separados de la comunidad, ¿verdad? Pero saben perfectamente bien que esta parte de la Pascua se ha cumplido y solamente es un recordatorio de las cosas que pasaron en Egipto y que aún lo siguen celebrando ellos. Y seguirán, porque muchos, como dicen las Escrituras, tienen el velo puesto y hasta que venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, ellos lo sabrán. Así que esperemos en Dios y oremos por ellos, como siempre, oremos por la nación de Israel, oremos por la paz de Jerusalén. Eso sí es importante para nosotros como cristianos, seguir orando por la paz de Jerusalén.
Y no es la paz de la guerra, hermanos, es la paz espiritual, sobre todo. Sabemos que están en guerra y que lo están atacando y eso, pero la paz que se refiere es la paz espiritual por la que debemos orar por el pueblo de Israel. Bueno, pues aquí concluimos, hermanos, con la enseñanza de hoy, la lección número 8, que es la fiesta de la Pascua. Y estaremos en la próxima semana viendo las siguientes fiestas, posiblemente 2 en una sola clase, que son los panes sin levadura y las hierbas amargas. Déjenme dejar de compartir para la grabación.